León de Judá presenta Radicales con Exe Montenegro. A veces, en medio de las más grandes aflicciones, cuando más nos acercamos a Dios, la certeza de que Él puede ayudarnos, de que nos puede ayudarnos y nos puede sacar de ese lugar donde nosotros, desde donde nosotros estamos, nos puede conducir a caer en uno de los vicios más grandes que los cristianos tenemos, que es ponerle condiciones a Dios. El Señor siempre va a conceder la petición justa del corazón, pero también nos pide algo, y eso es que nosotros hagamos su voluntad. Cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, esta frase está muy marcada. Y si tienes tu Biblia por ahí, quiero que la leas conmigo, aunque yo de igual modo te la voy a colocar en pantalla. Y es esta que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que es lo que dice Mateo 6, versículo 10, la segunda mitad de ese versículo. Dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros siempre repetimos esta frase del Padre Nuestro millón de veces. Y muchas veces no reparamos en el enorme significado de esta frase. Dios es soberano, es lo primero que tenemos que entender. Nuestro entendimiento no va jamás a dimensionar que de Él depende nuestra vida y todo lo que en ella pasa. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando recibe la orden de sacrificar a Isaac, él no entendió al principio el propósito, pero actuó e hizo la voluntad de Dios, que reclamaba la vida de su tan anhelado hijo. Y como ustedes bien saben, esta prueba extrema lo permitió llevar a Abraham, permitió llegar a un nivel aún más alto en su camino con el Señor. Nuestro problema es ese: queremos a Dios en nuestra vida, pero no aceptamos su soberanía sobre ella. Si la Biblia enseña que Él pone y quita reyes, que seca mares, que hace llover donde no llueve, que detiene el sol, ¿podemos nosotros cuestionarlo? ¿Podemos nosotros ponerle condiciones a la forma en que Él quiere hacer con nosotros? Eso es algo totalmente imposible, queridos. Entender la voluntad de Dios ha sido el anhelo del corazón del hombre desde siempre. David escribe en el Salmo 143, versículo 10, leyendo la palabra de Dios para todos, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada, como diría Jesús en Juan 7:17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El verdadero cristiano va a aceptar la voluntad de Dios porque entiende que le pertenece a Dios y la voluntad de Dios es soberana sobre nuestra vida. Pablo enseña en Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Lo que Pablo aquí está explicando, habla de aceptar la voluntad de Dios por amor. Jesús lo salvó, ¿por qué no habría de obedecer? Si nosotros entendemos lo que realmente Jesús ha hecho por nosotros, al sacarnos de nuestra condición de pecadores, nosotros vamos a servirle sin chistar y vamos a obedecerlo sin cuestionar. Y algo que y hablo de mí, de algo muy personal. A nosotros, los que hemos nacido cristianos, nos cuesta eso.
¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un ambiente disque de salvación. Entonces nos cuesta entender que la voluntad de Dios se aplique también a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos consideramos salvos desde el momento que nacimos, y sobre todo los que hemos nacido en un hogar pentecostal como fue mi caso, te dicen, no, si naciste en cuna de oro. Entonces tú dices, wait, ¿por qué Dios entonces me está exigiendo que yo acepte su voluntad si se supone que yo soy su hijo? Y ahí es donde entran los cuestionamientos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que Pablo nos quiso enseñar aquí. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia es de Él. No hay otro mejor lugar para vivir que su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando tú te dejas guiar por la voluntad de Dios, esta no te va a guiar a ningún camino que termine mal. El problema es que el ser humano, con ese defecto que tenemos desde el momento en que nosotros caímos, es que nosotros no queremos tomar en cuenta la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esta va en constante oposición a lo que nuestro ser humano, nuestra mentalidad del mundo quiere, no lo que Él quiere. Por consiguiente, se arma esta pelea, se arma esta dicotomía, en la cual estamos nosotros que queremos la voluntad de Dios, pero sin que la voluntad de Dios nos mueva la vida. O en su efecto queremos que nuestra voluntad sea compartida con Dios y Él ejecute en base a eso. Jesús acató la voluntad del Padre, eso todos lo saben. Durante lo más duro de su agonía en el Monte de los Olivos, cuando más dudas habían en su corazón, Él cedió a la voluntad del Padre. Mira lo que dice Mateo 26:42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. O sea, Jesús sabía lo que iba a sufrir. Sabía lo que le esperaba más adelante, unas cuantas horas más. Y al final era demasiado fatal. Pero Él, sabiendo lo que iba a conseguir, hizo la voluntad de su Padre, lo cual permitió que nosotros tuviéramos redención y vida eterna, que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Hacer la voluntad de Dios es obedecerlo siempre. Es sujetar nuestros propios actos, nuestra vida, todo lo que en Él somos, a lo que Él quiere de nosotros. El hecho de comprender esta realidad hace que nuestra fe se haga inquebrantable. ¿Por qué? Porque el someterse a la voluntad de Dios es un verdadero acto de fe. Es lo que yo llamo el vértigo. Vivir por la voluntad de Dios. Tú ves que por ese camino no se ve nada fructífero, pero Dios te dice: andate por ahí. Que a veces el Señor te dice: ve por allá, haz esto. Y tú al principio no lo entiendes, pero cuando tú actúas en obediencia, cuando tú sometes tu voluntad a la de Él, ¿tú sabes lo que ocurre? Se activa eso tan bonito que Él te promete, que es guiarte. Te dejas guiar, comprendes cosas maravillosas y vas creciendo en estatura dentro de Él. El aprender a dejar las cosas en las manos de Dios debe ser nuestra vida. Debemos entregar todo lo que nosotros queramos para hacer lo que Él quiere. De esa manera lograremos las bendiciones que tanto esperamos. Él nunca nos va a dejar solos. Él solo quiere que lo dejemos hacer lo que Él tiene para nosotros, porque no hay mejor lugar para nosotros que su voluntad preciosa y perfecta. La voluntad de Dios, como bien les dije a lo largo de esta reflexión que les comparto, cuesta un mundo entenderla, pero cuando tú aprendes a vivir en su voluntad y aprendes a aceptarla en todos los aspectos de tu vida cambia. A veces cuando tenemos un familiar enfermo o alguien querido fallece, nos cuesta entender que eso también pasa por la voluntad de Dios. Cuando pasamos las pruebas también nos cuesta entenderlo. Y eso también me pasó y lo tuve que aprender en el tiempo en que quebré mi negocio.
cuando tuvimos que vivir de allegado. Pero ahí yo pude comprender lo que Dios quería de mí. Dios quería que yo aprendiera a confiar en todo, en Él. Aprendí y las bendiciones empezaron a caer sobre nuestra vida. Eso es lo que yo te puedo compartir. ¿Cuesta aprender a vivir a través de la voluntad de Dios? Sí, cuesta mucho. No es fácil, no es sencillo. Porque como te dije, va en contra de nuestra naturaleza. Pero te lo doy firmado porque la Biblia sí lo enseña. Mientras tú vivas en la voluntad de Dios, nada malo te va a pasar. Y Él siempre te cuidará y te llevará a mejores lugares para que tú puedas seguir creciendo. León de Judá presentó Radicalis con Ex Montenegro. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como León de Judá CL. Busca nuestros podcasts en Spotify y Apple Music. Visítanos en www.leondejudá.cl.